Buenas. Bueno, acá estamos nuevamente intentando acostumbrarnos a esto de que los jueves a las 2:30 es un horario fijo y voy a arrancar mostrándoles una pequeña cosita y después ya vamos a recibir a mi invitado de hoy, que es un compa de la Facu. Hacía mucho que tenía ganas de hacer algo como esto y la verdad es que se lo propuse hoy mismo, tipo hoy le dije, che, ¿querés sumarte? Arre. Muy piola la intro. Ay, gracias, Kylie. Y me dijo que sí, así que arrancamos con esto. Me gustaría como ir invitando gente, no solamente compañeros de la Facu, pero también. Les quiero mostrar que hice stickers del Vampiturro antes de arrancar. Son realidad de vinilo y ya están en la tienda. Tengo varios. Hola, Agus. Mirá. Y también hice a la Draculaura, que había hecho para Twitter. Y nada, la verdad es que me gustó mucho. Después hice fantasmitas, porque la última vez que había hecho fantasmitas eran en holográfico, no sé si se acuerdan, y se me terminaron. Entonces dije, bueno, ya que se vende tanto el fantasmita, hay que tenerlo. Y lo hice en blanco. Y también la Coraline, que es lo mismo. Siempre se vende. Así que no... Nunca sobra. Estos son stickers que nunca sobran. Bueno, ya que vamos a hablar de este tema, les recuerdo que hay un canal en Discord en el que pueden mandar sus tareas de arte. Tareas de arte incluye diseño gráfico también, Agus, para que sepas, por si haces alguna tarea que te parece copada y la querés mandar. Incluye ilustración, por supuesto, incluye alguna tarea de si van a la secundaria o la puzzle y tienen alguna materia artística, incluye escritura, incluye fotografía, todo lo que es música, todo lo que se considere arte. Si ustedes estudian algo o están haciendo alguna materia o un curso que tenga que ver con el arte y quieren mostrar lo que están haciendo, lo pueden mandar a ese canal que se llama Tareas de Arte en las interacciones de arte, que no me acuerdo bien cómo se llama la categoría, pero está muy ahí a la vista. ¿Cómo se llamaba? Ah, Zona Arte, ahí, en Zona Arte. Así que bueno, dicho esto, voy a pasar a hablarles de una materia que se llama creación visual, en la que estoy trabajando en grupo, por eso vamos a recibir a un compañero mío de la Facu en este momento. Él se va a conectar ahora en Discord y, y vamos a charlar. Van a escuchar su voz, también vamos a compartir pantalla. Gonzalo, si me estás escuchando, porque se llama Gonzalo, ya lo voy presentando. Si me estás escuchando, anda yendo. Hola, hola, hola. Ahí está, yo creo que deberías estar escuchándote en este momento. Sí, genial. Genial. Bueno, buenas, Gonzalo. ¿Cómo estás? Nervioso. Nervioso nada, tranqui. Tranqui, tranqui. Se escucha perfecto. Genial, gracias Kylie por confirmar. Em, Primero Vamos, quería Katie. preguntarte, antes de ir compartiendo, mientras voy compartiendo pantalla, digo, quería preguntarte qué opinas de esta materia. Eh, a ver, yo con los trabajos en grupos siento que son un arma de doble filo. Sí, re. Como que sí, la materia se puede hacer muy, muy llevadora, muy ligera, o también puede ser una pesadilla, dependiendo del grupo que te toque, Sí. o dependiendo del grupo que uno escoja también. Me parece que esta vez fuimos muy bien en grupo, junto con Sabri, Claro, porque el grupo es de A3, eso nuestra no lo había otra. dicho. Sí. Primero, contexto. Ah, La dale. materia se llama creación visual. Personalmente, no sé si te pasa a vos también, es mi materia favorita, me parece, de la carrera. Porque es Es. como... O sea, a mí me pasa que es mi favorita porque combina el diseño gráfico y la ilustración. Sí. Entonces, es como que tiene cierta parte en la que vos podés ser muy creativo y muy, como que muy artístico, tipo explotar tu parte artística, y tiene este otro lado más medido tal vez, como de, bueno, a ver el texto, dónde lo ubicamos, que esto quede centrado, que esto quede así, como que la parte de diseño gráfico que es más calculada, siento yo. Y me gusta como el balance que se encuentra en esta materia. Para la gente de chat, es la misma materia en la que yo el año pasado hice los afiches del pianista, ¿se acuerdan?
Que bueno, Gonzalo, si después querés mostrar tus afiches y los tenés a mano, bienvenidísimo, porque estuvieron muy buenos. Eh, entonces, bueno, como que me gusta un montón eso. ¿A vos te gusta Sí, esta opino materia? que fue una evolución entre las creaciones visuales, porque esta es la Sí, tercera, y la primera fue como más libre de dibujo, hacer una historia y hacer como 5 ilustraciones o 4 con esa historia. sí, Después, ya en la de los afiches, tuvimos que ir acomodando texto, el orden de información que queremos que sea primero, cómo fluye. Y ahora ya es un trabajo editorial, es un suplemento, está más cargado de texto y tiene, con el paratexto, ya es un montón de más elementos. sí, total. Más de redacción también. Bueno, justamente el grupo que formamos nosotros, todos los grupos son redacciones. Así es como las llama el profe y como nos tenemos que llamar nosotros mismos, tipo, nuestro grupo es una redacción. Que, bueno, la idea es que nosotros hagamos, como dijo Gonzalo, un suplemento que es como si fuera, para que ustedes se lo imaginen si es que no saben de qué se trata, como si fuera un apartado dentro de un diario impreso que trata sobre un tema en específico y que puede ser, por ejemplo, de entrega semanal o mensual. Entonces, como que cada tanto se tira como actualización de este tema que es del que se trata el suplemento. Nosotros teníamos que elegir un tema y en base a eso como que, bueno, ir desarrollando para llegar a tener un suplemento completo. En este momento estamos en la mitad de la materia. En esta facu hay como un sistema en el que se rinde el 50% de la materia. Entonces, en ese momento más o menos estamos nosotros ahora. Ahora sí, si querés arrancar a contar de lo que están Eh, viendo en pantalla, digamos. Igual, sumado a más o menos la introducción, lo que fue decidir el tema del suplemento, la verdad que nos fue bastante fluido. Sí, mal. Esto de que hicimos una buena elección de grupo nos favoreció porque el tema que elegimos nos fue bastante fluido en cuanto al proceso, porque dijimos, che, ¿qué tal si lo hacemos en tema de naturaleza? Viola. ¿Qué tal si hacemos sobre Bahía Blanca? Viola. ¿Qué tal si lo llevamos para el cambio climático? Viola. Total. Fue muy fluido. Claro, porque había que elegir como un tema bastante específico y nosotros primero tiramos por, como dijo Gonzalo, la naturaleza, que es como muy amplio. Entonces fuimos viendo qué cosa actual estaba sucediendo para hacer esta primera actividad que era semanal, que se llaman las ilustraciones de seguimiento, a partir de noticias de seguimiento. Entonces tenía que ser algo que estuviera sucediendo ahora, en este momento, para que nosotros podamos leer noticias del tema y hacer nuestras ilustraciones. Por eso terminamos eligiendo como que la parte de las inundaciones de Bahía Blanca, que en ese momento recién habían sucedido y había como muchas noticias al respecto. Eh, y bueno, así es como arrancamos, ¿no? ¿O algo ibas a decir de esta página? No, bueno, si querés, añado, para esta materia, como somos un grupo de redacción y tenemos que hacer trabajos ilustrados, tenemos que unirnos en cuanto a estilo. O sea, los dibujos que haga cada integrante tienen que poder parecerse entre sí, parecer un todo homogéneo. Por eso hicimos esta página. No fue lo primero que hicimos, pero la agregamos luego de un tiempo. Sí. Es un manual de estilo y incluimos bastantes ítems, por así decirlo, en cuanto a, no sé cómo explicarlo, Sí, características de nuestro estilo. claro, total. O más o menos lo que íbamos viendo que se iba repitiendo, ¿no? Sí, también. Así que sí. Como que, claro, lo primero que hicimos, como decías, no fue esto, sino que primero empezamos a hacer la actividad de las ilustraciones y de ahí surgió lo que después utilizamos para hacer esto. Que en realidad lo hiciste vos, Gonzalo, ¿no? Tipo, Exacto. vos uniste todo acá. Sí. Em, Básicamente, cada semana, durante 4 semanas, cada semana teníamos que elegir una noticia sobre el tema elegido, que en definitiva terminó siendo cambio climático en Argentina, particularmente en nuestro caso. Em, y entonces, bueno, cada semana elegíamos una noticia, la leíamos. En realidad leíamos muchas, ¿no? Para poder hacer la selección de una que
pueda ser copada para ilustrar, ¿no? O que tenga diferentes aristas para que podamos encararla de diferentes lugares. Y hacíamos cada uno 2 ilustraciones de esa noticia. Y bueno, después las íbamos volcando acá. Por ejemplo, en este caso, la primera semana leímos una noticia que se llamaba Catástrofe en Argentina. ¿Se pudo haber evitado el desastre de Bahía Blanca? Y bueno, estas son las mías, estas son las que hizo Gonzalo, que hizo 3, y estas 2 son de Sabri. ¿Querés contar un poco de las tuyas primero? Bueno, la noticia hablaba de un montón de cosas. Era una muy buena introducción en cuanto a lo que había sido la catástrofe de Bahía Blanca, de la lluvia, y mostraba cómo era la reacción política de los gobernadores, del presidente, la reacción de los científicos, porque no les daban bola a los científicos que ya habían predicho que esto podría pasar en Bahía Blanca, que se tenían que tomar prevenciones, perdón. Sí. También contaba cómo se venía manejando la ciudad, porque esto también era un problema de cómo se iba construyendo la sociedad en cuanto a arquitectura, en Mm. cuanto a quizás la sociedad la ciudad era como un balde de agua, porque habían muchos edificios en las esquinas, muchas casas subidas, y eso mismo hacía que el agua se acumule. Y también mostraba cómo la gente al final de todo se unía para mejorar la situación. Entonces era una muy buena elección. Sí, fue Y podemos una muy sacar, buena noticia para arrancar, literalmente. sí, y podemos sacar muchos puntos de vista. Yo, por ejemplo, hice unas nubes comunistas que creo que vale la pena aclarar por qué es. Sí, sí. Básicamente esto fue como para resumir lo que fue la reacción política que, bueno, los gobernadores o gente que quizás son muy de un partido político en particular, le echaban la culpa a quienes decían que era culpa del cambio climático o lo que sea, al comunismo, porque por ahí es algo que se tiende a asociar a ese partido político. Y bueno, a los científicos claramente esto le parece una estupidez, porque no hay nada que manifieste Claro, cómo totalmente. funciona el clima. O sea, cuando nosotros lo leímos, fue como, ¿qué? Porque literalmente decía algo como que el cambio climático era un invento del socialismo. O sea, un invento. Que vos decís, boludo, no puede ser. Y bueno, después había otra que había dibujado de una persona hundiéndose y las otras sentaditas tranquilas. Eso fue como para representar de una manera muy simple cómo la sociedad se iba yendo más para arriba y más para arriba, porque bueno, dicen, no, acá me va a dar el agua, me va a dar el agua. Entonces, mejor me construyo la casita más arriba. Y la otra persona decía, no, me va a dar el agua a mí también. Me construyo la casita más arriba y bueno, el agua al fin de cuentas va a terminar cayendo y va a terminar hundiendo a todos. Claro, termina alcanzando justamente a las personas que no tienen ese poder económico para decir, bueno, me muevo, ¿entendés? Entonces es como fuerte. Y bueno, esto último es gente uniéndose para reconstruir la sociedad, para que todo vuelva a la normalidad y aprender de los errores. Exactamente. Bueno, y yo, hablando de lo de ir en contra de los políticos, la primera que hice fue esta, que en realidad no la había coloreado así primero, inicialmente, pero después... Ay, la puta madre, no la puedo centrar. ¿Ahí se ve? Sí, un poquito. Después como que... Literalmente no me deja ir más al costado, no sé por qué. Es la del caballo, bueno. Ahí. Espérate que leo el chat. También siento que podría interpretarse como no me afecta a mí, no me importa. Totalmente. Es muy interesante todo su proyecto. Muchas gracias, Wenny. Y bueno, nuevamente gracias Gracias, Papus. por la raid. Muy interesante. Sí, no, posta que este proyecto es de mis favoritos de toda la carrera, literalmente. Bueno, ya van a ir viendo cómo va avanzando además, porque esto es lo primero que hicimos, literalmente. Bueno, básicamente lo que yo hice fue como también hacer alusión a todo este tema de los incendios que había habido justo también
muy cerca en el tiempo que las inundaciones, o simultáneamente incluso. Em, y bueno, dibujé como un caballo en representación a los políticos que vieron que se les suele poner estas, ¿cómo se llamaban? Ojereras, creo que se llaman algo así, que son como para mirar solo hacia el frente, no les permite mirar hacia los costados. Entonces, básicamente quise decir como que los políticos no miran hacia los costados y justamente no están viendo todo el desastre que está habiendo, no solamente con las inundaciones, sino también con los incendios, que están igualmente relacionados con el cambio climático, que es nuestro tema. Como les decía, esta yo la coloreé primero diferente, pero después cuando vi por dónde iban las ilustraciones de los chicos y también estuvimos viendo unas ilustraciones como de referencia. ¿No se escucha los gritos de la señora? No se escucha nada. Bueno, no nos vamos a callar. No, entró Nabo a preguntarme si se escuchaba que están hablando. No se escucha, ¿verdad? Yo supongo que no. Bueno, me olvidé lo que estaba diciendo. Ah, cuando vi por dónde iba y después vimos algunas referencias de como ilustraciones de ilustraciones periodísticas, mejor dicho, como que dije, bueno, voy a ir por acá. Entonces como que ahí fueron las primeras decisiones en esta semana como para ir formando este estilo, este manual de estilo del que hablábamos al inicio. Continuando con esto, nada, decía que los científicos hace un montón de tiempo que venían advirtiendo particularmente sobre Bahía Blanca y diciendo que en algún momento el cambio climático nos iba a llevar a tener este tipo de tormentas como inusuales en la Argentina y que Bahía Blanca no estaba preparada para esas tormentas, dando resultados como justamente el que se dio, ¿no? Que la ciudad quedó literalmente bajo el agua, pero nadie les da pelota, entonces represente eso. La semana esta, o sea, cuando nosotros hicimos todo este seguimiento a través de las semanas, no íbamos eligiendo cuál iba a ser la ilustración que quedara para el suplemento, porque para cada semana teníamos que elegir una ilustración. Pero después lo fuimos haciendo y está en este documento acomodado de esa forma, así que se los vamos contando así. ¿Te parece, Gonzalo? Dale. O sea, básicamente de esta semana, lo que hicimos mucho después fue ver qué íbamos a elegir. Terminamos decidiendo hacer una combinación entre la de los científicos y esta de Sabri, que representaba como más o menos lo mismo que había contado Gonzalo antes, de esto de la gente que vivía en la parte más baja y la gente que vivía en la parte más alta. Y terminó quedando así la ilustración. Era el line art que yo había hecho, después coloreado nuevamente por Sabri. Porque también esta combinación de, bueno, yo toco el dibujo del otro, nos permite como que se fundan aún más los estilos, ¿no? Después, ¿querés arrancar vos con la semana 2? Dale. Acá hicimos una banda. Sí. Bueno, acá empleamos más el recurso de combinar los procesos. Por ejemplo, Alud hizo un dibujo de Argentina teniendo mucho calor. Y a nosotros nos mandó el line art para que lo vayamos coloreando a nuestra manera, según cómo pensábamos que Ay, podía llegar a ser. cierto, qué gracioso esto. Contalo que Algo estoy... curioso, vos dibujaste un paño como para secarse el sudor del calor arriba Sí, de los dos ojos. Yo pensé exactamente. que era un unicejo. Y bueno, se quedó como un viejito. Ay, no, no, me parece muy gracioso que vos hayas pensado que yo le dibujé cejas a la Argentina. O sea, me parece maravilloso. Me parece Es que le vi maravilloso. como las liñitas que se suelen poner después de la ceja, como para hacer de cuenta de que siguen pelitos. Claro, claro. Pensé que era una ceja por eso. Y quedó así. No, es buenísimo. Y bueno, después acá Sabri lo volvió a colorear también. Bueno, en las demás, por ahí se explican un poco más solas, por, Sí, re. por sí solas, porque esta noticia hablaba más en general de cómo la Argentina se cagaba de calor
Exacto. O sea, Cómo el se título derretían. era. El título era Efectos del cambio climático. Argentina registró la peor anomalía climática de Sudamérica con olas de calor extremo. Fuerte el título también. Exactamente. Y también incluía cómo se derretían los polos. Entonces también hay algo de mostrar el hielo Sí. derritiéndose. Y Sabri dibujó a una foquita, Ay, no sé, con sí, el la mar, pobrecita. con el Acá está. océano. Es muy triste. Pobre foquita. Em, sí, bueno, y lo mismo que hicimos con la Argentina en mapa, lo hizo Gonza con la bandera, ¿no? Como, a mí particularmente, aprovecho este momento para decírtelo, porque no te lo dije antes, me pareció muy original esta idea, em, porque es como literalmente aprovechar algo que ya existe como la bandera y que todos esos elementos que tiene la bandera funcionen para contar algo que tenga que ver con la noticia. O sea, me pareció un flash la idea de por sí es esta. Porque claro, el calor representado por el sol y los hielos representados por los glaciares sería, ¿no? Representados por la parte azul de la bandera, encajan perfecto, tienen muchísimo sentido. Y bueno, spoiler, obviamente esta es la que elegimos después, ¿no? Entonces, bueno, vos hiciste esta primera idea, que bueno, como dije, hicimos lo Sí. mismo, después la coloreamos cada uno. Yo coloreé esta de acá abajo, a la izquierda, y Sabri. Ah, paren, no sé si está bien. Esta a la izquierda, y Sabri coloreó esta de arriba a la derecha. Y bueno, también como que nos permitimos tomarnos ciertas libertades. Creo que algo que tiene muy bueno este proyecto, decime si te pasa lo mismo, es que al trabajar en equipo de esta forma nos permite como eh, perderle un poco el respeto a nuestras ilustraciones, por ejemplo, pero en el buen Sí, sentido. Como que yo, claro, vieron que hay como cierta, a ver, este tema de que te rayen tu dibujo es como una fibra un poco sensible para el artista, como, che, no sé si quiero que cambies algo de una ilustración que hice yo, pero en este contexto en particular, está buenísimo poder meter mano en las ilustraciones de los otros porque todos tenemos como ideas que pueden aportarle al contexto y todos estamos en la misma y todos estamos leyendo las mismas noticias, trabajando con los mismos conceptos, entonces está buenísimo. Y particularmente en este caso, lo que pasó es que yo a la ilustración de Gonzalo agarré y le hice o sea, le quebré un poco el hielo para que se caiga un pedazo y como que dar a entender aún más que se está, o sea, el tema del deshielo, ¿no? El ay, conocido deshielo. Eh, y bueno, nada, un detalle que sucedió como ahí en el intercambio. quería decir algo. ¿Sí? No sé si se escuchó, me pegué con la ventana sin querer. No, Pero bueno, ¿estás bien? bueno, Ah, no. sí, algo relacionado con esto de perderle el miedo a que los demás toquen tus dibujos, también también tiene muchísimo que ver con el grupo que se arman entre sí, Sí, re. porque se hace mucho más ameno si conoces a las personas, no solo si las conoces, sino que también hay buen trato, hay comunicación. Sí, Es total. algo muy importante este proyecto. Y para Es los verdad. grupos en general, aprendí que para los grupos en general sirve mucho la comunicación. Sí, total. Así que, consejito, Es verdad. comuníquense. Sí, total. Es verdad. Hola, Mai, ¿cómo va? Es verdad lo que estás diciendo que es muy importante el tema de también tener confianza y como que si bien le perdemos el respeto a nuestras propias ilustraciones, bla, 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 nunca se los perdés al del otro. O sea, siempre como que esa modificación o esa recomendación o esa sugerencia siempre es con respeto, obviamente. Todo Y por el bien nosotros, del trabajo. todo por el bien del trabajo total. Y nosotros como que, bueno, les cuento, con Gonzalo nosotros compartimos materias y con Sabri también desde el primer cuatrimestre. Entonces, este es el tercer cuatrimestre en el que somos compañeros, básicamente, facu amigos. Y Facu amigos de la virtualidad, porque, viste, es medio difícil también comunicarse de esta forma, es la verdad. Eh, Sí. y como que yo personalmente, por ejemplo, en este caso, le hablé a Gonzalo para que se una al grupo conmigo, para que formemos grupo, porque
considero que en los 2 cuatrimestres anteriores, él demostró tener como mucha capacidad, no solo creativa, sino también como para aconsejarte, para tirarte tips, como muy resolutiva, ¿entendés? Lo mismo que con Kylie, que yo siempre remarco que es como muy resolutiva, muy ahí, tuki tuki, lo mismo. Y siento que para un grupo es re importante, tipo, estar ahí atento y nada, como tomar las sugerencias de los otros como lo que son sugerencias, y también vos podés poder sugerir. O sea, me parece que es como de buen compañero de grupo tener esas habilidades, como que yo las valoro un montón. Em, Así que nada, sí, buena aclaración hiciste. Porque también pasa que de repente si vos tenés un grupo en el que no sos tan confiable, no tenés tanta confianza o no trabajaste previamente, obvio que yo no me voy a poner a dibujar encima del dibujo del otro, ¿me entendés? Porque no da. En este caso como que fue distinto desde el principio, lo planteamos, tipo dijimos, che, si ustedes quieren cambiar algo de esto, háganlo. Total, aguante el feedback entre compas, 100%. Así que nada, eso básicamente. Y de acá elegimos esta que decíamos, con la pequeña modificación esa y una mezcla entre los dos coloreados para la parte del sol, porque yo lo había hecho como un poco más oscuro. Entonces, bueno, quedó así la ilustración final, digamos. Y esto que ven acá después lo vamos a hablar, son los epígrafes que fuimos escribiendo. Esta noticia, a decir verdad, era bastante complicado agarrar distintos temas. Sí, Así que, bueno, sí, sí, sí. Se nos tuvimos que llamaba... hacer bastante maña. Sí, Encima, Alud estuvo con poco tiempo por la VenadoCon. sí, em, lo admito, lo admito. pero bueno, la verdad que bastante bien igual. Era una noticia que simplemente resumía que era un suceso histórico en cuanto a cantidad de lluvia que había caído Sí. en Bahía Blanca. Y bueno, simplemente hicimos como distintas iteraciones. Ujú. También al final de la noticia hablaba que estaban planeando hacer un sistema de alerta sobre una posible catástrofe natural como la que ocurre en Bahía Blanca antes de que ocurra. Y bueno, por eso yo hice ese dibujito que está en el centro abajo. Es como un megáfono avisándole a la gente de que está por caer una ola, pero ya es demasiado tarde. Claro. También va un poco relacionado, quizás es, quizás es mucha explicación para lo que estamos mostrando acá, pero es No, relacionado contá. a que los científicos o la gente que más sabía sobre experiencias con catástrofes explicaba que quizás no es tan bueno dar prevenciones o dar alertas a catástrofes como estas, sino mejor adaptarse para ya no tener problemas en un futuro. Total. Tomarlo como una oportunidad en vez de algo malo que va a pasar. Entonces, eso fue un poco la idea de esta ilustración. Está buenísima. Me gusta mucho esta. Pues además, literalmente, o sea, siempre piensan como en cosas a reparar. Por ejemplo, yo en esta semana había pensado en algo que tenga que ver como con una curita que intenta tapar una herida muy grande, pero no me dio el tiempo. Creo que era una buena idea, pero no la pude llevar a cabo. Porque claro, es como ponerle una curita a una herida de un hacha, ¿me entendés? Tipo, no sirve, hermano. O sea, ya hubo una catástrofe tremenda y vos después pensás en esa catástrofe. O como en algo muy inmediato, antes de que suceda, como decís vos. No tiene mucho sentido, pero por lo general piensan en esas cosas antes de adaptarse y prepararse para lo que se viene, lo que los científicos dicen que se viene. Una flexicinta de los infomerciales que lo ponen en una fuga de agua y después se sale. Justo me agarraste tomando agua, pero sí, totalmente. Y después tenés esta la de las nubecitas. ¿Querés decir algo de eso? Y bueno, es bastante simple. Es como las nubecitas tirando el balde de agua, que es su aporte de lluvia para cada año, 2023, 2024. Y luego en 2025, justo en ese día, como que se rebalsó Total. el contenedor del año. Y bueno, es para explicar
todo dar a entender que fue un suceso histórico, que fue algo que no, es como un récord, nunca se había dado antes. Claro, como que no había ocurrido. Y bueno, yo como ven no hice mucho. La de la tierra que está abajo a la izquierda es muy básica y tiene que ver con lo mismo que dije antes. Esto de tener en cuenta no solo las inundaciones, sino también los incendios forestales que tienen que ver completamente con el cambio climático. Entonces por eso dice como la tierra prendía fuego y hundiéndose al mismo tiempo. Y después esta otra, em, yo lo que le dije al profe en ese momento estaba relacionado con algo que él nos había mencionado con respecto a estas ilustraciones, porque las ilustraciones periodísticas no son como cualquier otra ilustración, ¿no? Como que hay cosas que vos tenés que tener en cuenta y son cosas que obviamente nos mencionó el profe. Entre ellas, una era la pregnancia, que hace referencia como a que la persona vea la ilustración y le quede en la memoria. O sea, no es necesario tal vez que sea muy compleja en cuanto a diseño, pero capaz que sí, como que la idea que transmite, ¿no? Y el título de esta noticia, que no lo leímos al principio, era Bahía Blanca, tiene una tendencia creciente a lluvias extremas, según un estudio británico. Eh, entonces, como claro, yo quería marcar que esto seguía creciendo y lo hice como a través de un rayo, ¿no? Es como muy básico, pero me pareció que estaba interesante también como para investigar, o sea, no investigar, no, como es incursionar un poquito en esto de la pregnancia y de hacer como una imagen muy sencilla, muy simple y muy clara eh, al leerla junto con el título, ¿no? Como porque capaz que así, si la ves pelada, no entendés nada, ¿no? Pero bueno. Me di cuenta que no estábamos diciendo nada de las ilustraciones de Sabri, pero ustedes las están viendo ahí en pantalla, así que vamos pasando. También la invitamos, pero no pudo venir. Así que en otro stream, Claro, se nota tu falta, Sabri. sí, se nota tu ausencia. Igual nosotros hablamos un montón en las clases y Sabri es como que la que menos habla y la que más vergüenza capaz que... No sé si es vergüenza o capaz como que la pone nerviosa hablar en clase. Y, y es como que nosotros hablamos un montón. Hubiera pasado lo mismo, siento. No, sí, nosotros tampoco cerramos No la cerramos el boca. orto. No cerramos el orto. Un segundo. No, no, desmonetizada. Bueno, básicamente elegimos la ilustración esta, la de Gonzalo. Pero bueno, él como le hizo un par de modificaciones para que después se adapte más, porque justamente con esto del pasar de las semanas, nos íbamos dando cuenta de qué cosas queríamos mantener en el estilo de las ilustraciones y qué cosas capaz que no tanto. Justamente nosotros lo que nos repetíamos todo el tiempo era, este es el momento de probar, como que probemos, por más que estamos como acotándonos con el tema de la paleta de colores y el tema del estilo en general, era el momento como de probar y después al momento de elegir las ilustraciones finales, le hacíamos las modificaciones pertinentes y listo. Entonces como que bueno, fueron mínimas las modificaciones que tuviste que hacer, ¿no? Y acá lo que cambié sobre todo, hice un poquito más grandes las nubecitas, porque estuve pensando que en el formato que se iba a ver, para un suplemento quizás es medio chiquito Claro. y no se llegaba a vislumbrar bien. Hola, Nico. Hola, Nico. ¿Cómo va? Y también el agua. El agua es algo que estuvimos Mm, hablando porque cierto. cuando ya teníamos todas las ilustraciones listas, vimos que se repetía mucho el azul. Yo usaba mucho algo que era como un verde agua, más que un azul. Y al final lo que terminaba pegando más entre todas era el azul. Entonces hice ese cambio, que es lo que más se nota y lo que más hace que se unifique con todas las demás. Total. Ah, y algo que me acabo de acordar es lo del. Va, me di cuenta viéndolo. Es lo de la fecha. Porque, claro, Sí. nosotros al poner las ilustraciones después en el suplemento, en el contexto del suplemento, no están estrictamente relacionadas a la noticia en la que nos inspiramos. Como que en ningún momento nosotros ponemos el título de la noticia o ponemos, che, vayan a leer esta noticia, que es de lo que se trata esta ilustración. Son como 4 ilustraciones que, según nos comentó el profe, le aportan como... Ahora van a entender bien lo del suplemento porque nosotros avanzamos mucho con este proyecto, pero básicamente él nos decía como que le aportan actualidad, ¿no? Al suplemento. Entonces,
con las 4 Sí. ilustraciones que nosotros hicimos durante un mes, mostramos un poco que este tema es de la actualidad. Y a cada una le escribimos un epígrafe contando de qué se trata esa ilustración. Pero como les digo, en ningún momento nosotros decimos, che, esta ilustración es sobre Bahía Blanca. Entonces tal vez poner que el día exacto de la inundación era como innecesario y tal vez confuso. Entonces, por eso también se extrajo ese pequeño detalle y quedó como, bueno, 2023, 2024, 2025. Que es como más abarcativo, ¿no? Así que bueno. Después, en la última semana, boludo, ya estábamos fusionadísimos. Sí, Estábamos muy grupo, muy equipo. Como que mismo, literal, acá no sabíamos cuál elegir. literal. Pero viste que mismo el profe nos dijo, che, si ustedes me muestran estas situaciones, yo no sé quién hizo cuál. Ah, sí, eso fue una caricia al alma total. Literal. Porque es lo que él desde el principio buscaba, como que en la redacción, como que haya este tipo de lenguaje que se respete por todos, digamos. Y que no como que no desentone ninguna de las ilustraciones. Así que fue buenísimo. Y ahí, Eh, me parece muy chistosa la primera que hiciste vos de las hormiguitas. sí. Porque yo tiré nada más en el grupo de WhatsApp. No sé ni en qué Esta, o contexto. No, sea, no sé claro, si porque tenía contexto. yo primero hice la de abajo. Claro, Entonces yo pasé esa al grupo y ahí vos me dijiste, che, no había descargado la imagen y pensé que eran hormiguitas la tierra esa. Pensé que eran esa. hormiguitas llevando algo. Y lo relacioné con que mi mamá un día hizo papas fritas, y vio un grupo de hormiguitas llevándose una papa. No sé cómo. Es Y eso lo maravillosa esa mandé al historia. grupo. Y a Lud, no sé cómo hizo su cerebro, pero relacionó ideas de una manera increíble. No, porque es Y que. Sí, sí. hizo una de las mejores metonimias que vi en mi vida. Es que justamente, yo había terminado de hacer esta ilustración, la mandé al grupo y estaba buscando en Google em, trabajo en equipo. Tipo, como para que me salten palabras, ¿viste? O imágenes que me hagan. Que me den una idea, ¿viste? Como que yo estaba intentando que alguien me dé una idea. Pues yo quería. Justamente como hizo Gonzalo acá en la de abajo, que después si querés contar un poquito sobre tus ilustraciones, quería hablar de esta parte de la noticia. Porque, claro, esta noticia de la 4ª semana se llama Sí, Intendentes de lo todo el dijimos. país, claro, intendentes de todo el país conocieron experiencias modelo de innovación y sostenibilidad. Como que tenía más que ver con la acción preventiva y la acción como en contra del cambio climático, a favor de la naturaleza, que con los desastres naturales, que era más o menos de lo que veníamos hablando en las otras 3 semanas. Entonces yo quería hablar del trabajo en equipo en algún momento. Y claro, estaba buscando algo para hacer una metáfora o para incluir en la ilustración que tenga que ver con el trabajo en equipo. Y él me tiró lo de las hormigas, llevándose una papa. O sea, yo me dije, no, boludo. O sea, las hormigas literalmente son la mejor representación del trabajo en equipo. O sea, no hay No, amigo, una es un mejor. genio, hormigas. son- no hay una mejor representación del trabajo en equipo. Entonces, bueno, básicamente lo que hice fue hacer que una lleve como que esta lamparita que representaría la idea, este llevaría como el lápiz que representaría la planeación y el otro una herramienta que representaría la acción. Entonces, bueno, como que está todo ahí. Pero sí, no, fue buenísima esa conversación. O sea, literalmente es lo que aguanten las hormigas salvo cuando me invaden la casa. Sí. Claro, es que imagínate tenerle miedo a unos bichitos porque te pueden invadir la casa. Es buenísimo. O sea, son maravillosas las hormigas, son muy poderosas. Em, Nada, fue buenísimo. Eso que iba a agregar es, literalmente, esto resume todo lo que veníamos hablando de, che, el trabajo en equipo es buenísimo porque te podés comunicar, porque pueden salir nuevas ideas.
O sea, él contó una anécdota en el grupo porque pensó que yo había dibujado hormigas y yo terminé dibujando hormigas. O sea, es maravilloso. Y bueno, y acá están tus ilustraciones que también están muy buenas. A mí me gustan un montón. Hola, Roban. Olis. No, justo esa me pareció chistosa porque la terminaste poniendo en la carátula. Ah, sí. Y tiene que ver con una parte de la noticia en la que mostraba cómo educaban a la gente a que la economía monetaria se relacione con lo que sería la economía natural, por así decirlo. Que a medida que se consiguen avances económicos, eso se use también para complementar a la naturaleza. Y bueno, me Claro. pareció interesante esa forma de ver cómo funcionan las cosas de la noticia. Y me parece chistoso que después se usado en la carátula porque es Sí. como también te trae al ámbito educativo. Es que totalmente. Yo, contexto, después lo van a ver igual, pero contexto de lo que estamos hablando, es que después, abajo de todo esto, hicimos lo que es el PDF que vamos a entregar, que entregamos, perdón, que entregamos, como el proyecto final, porque esto no lo entregamos, es todo el proceso. Durante las semanas nosotros tuvimos correcciones, o sea, cada semana hacíamos las ilustraciones y después en la clase hablábamos de la noticia y de las ilustraciones y el profe nos daba un feedback, una recomendación, bueno, etc. Entonces, claro, todo esto el profe ya lo vio, nosotros entregamos en limpio el resultado final, digamos, de esta etapa. Y yo estaba como que paseándome por todas estas páginas diciendo qué imagen pongo en la portada como para aprovechar alguna de estas ilustraciones que después no terminan estando físicamente en el suplemento, ¿no? Como que nosotros hicimos un montón de material acá y muchas cosas después ya no aparecen. Y esta me Claro. gusta un montón, entonces dije, tiene que ver con la enseñanza y tiene que ver con el tema que estamos tratando, listo, lo mando. Así que terminó siendo la portada del proyecto. Y bueno, esa, ¿querés decir algo sobre eso? Esa fue como el disparadora de una idea que después introducimos en lo que es algo que se llama ilustración principal del suplemento. Es como lo que primero ves en grande Ujú. en esa página como de diario, por así decirlo. No, Exacto. no es de ninguna noticia en particular, sino de lo que está escrito en el suplemento en sí. Y otra cosa que es la que está arriba a la derecha, que le hizo Esta. Sabri, es como una comparación. Están como juxtapuestos ambos escenarios. Y es uno en el que está todo lleno de basura y otro en el que está eh, natural todo, por así decirlo, todo favorable. Y eso se nos ocurrió también incluirlo en el suplemento como ilustraciones que estén decorativas. Ya después cuando avanzamos a Sí, esa parte lo van a ver eh, fue evolucionando. Al principio era una bolsa de basura y un árbol y sí. luego fue billetes de dinero y un árbol. Escúchame, lee el chat sobre tu ilustración. Eh, esta, la segunda. Yo no juego al Minecraft, Eh, así que no sé de qué estamos hablando. ah, parecen árboles de Minecraft. Los edificios. ¿Vos sabés Em, que, vos sabés que puede ser? ¿Te inspiraste un poco? Decir la verdad. No. No, bueno, finalmente, básico, cuando fuimos a elegir la ilustración final, esta estaba como muy ahí, tipo, nos gustaba a todos para ponerla. Pero yo dije, che, pero esa me gusta para la ilustración principal. Y todos dijeron como, "¡Ah, sí! Así que no la elegimos por esa razón, si no iba derecho a hacer la ilustración de esta semana. Y lo que hicimos fue una combinación entre esta de la izquierda que había hecho yo y esta de la derecha que había hecho Sabri. Entonces como que le dimos cierto contexto a esa ilustración de la botella, poniendo una ciudad en el fondo y más botellas, y quedó así como la ven acá. Em, Muy cuadrado todo, muy esta, Minecraft.
Esta me gustó mucho, esta página de acá. ¿Cómo nos quedó? Si bien es literalmente una lluvia de ideas. Que se note que estoy usando términos que tienen que ver con el cambio climático. Es una lluvia de ideas. Esto es algo que... Un chiste del grupo. Arre. Bueno, cuestión. Es literalmente una lluvia de ideas, pero me gusta mucho la página porque esta fue la versión que hizo Sabri, que dijo, bueno, le ponemos fondo acá. Esta fue la opción de Gonzalo, que dijo, bueno, le ponemos otra botella acá. Y esta fue la mía, que dije, bueno, combino las dos ideas de ellos, ¿viste? Y terminó saliendo eso. Me encanta porque individualmente, por nuestro lado, ninguno terminamos llegando al resultado final. Siempre alguno de nosotros termina interviniendo y terminamos sacando algo mucho mejor como potenciador. Así que me gusta mucho este trabajo en equipo. Y es como que no es uno u otro, sino es que son todas las ideas juntas. Sí, total. Y bueno, ahí se ven las 4 ilustraciones como quedaron. Primera, segunda, tercera y cuarta semana. Básicamente la idea era, como les contamos antes, que el sistema que se presenta como que sea acorde en todas las ilustraciones, que ninguna como que destaque por alguna cosa distinta o así. Y creo que, nada, lo re logramos, humildemente. Y después, bueno, de haber elegido esto, ya pasamos a otras cosas. Esto no lo hicimos en este momento. Por eso les digo, como que las páginas nosotros las íbamos acomodando a medida que íbamos trabajando en el documento, entonces hay algunas que están más arriba que fueron después. Esta fue una de las primeras, como que cuando nos dimos cuenta de por dónde queríamos ir yendo ya habíamos hecho este sistema de colores, ¿no? Para ir respetando. Y bueno, lo dejamos acá porque me parece que está bueno el análisis del color. Bueno, acá una actividad que hicimos, ¿querés contar? Esto es básicamente el profe como ejercicio para ayudarnos a ver cómo podemos llegar a componer nuestro suplemento. Nos hizo que leamos suplementos por nuestra cuenta, le saquemos fotos y analicemos su estructura. Esto se llama análisis de retícula. Es básicamente ver la más básica medida, por así decirlo, que se usa para cada elemento de los diarios. Claro. Acá se ven, la mayoría son rectángulos de textos. También están los títulos, tal cual, las imágenes. Y también pusimos como un orden de lectura que nosotros creíamos. O sea, básicamente hicimos como análisis, como decía Gonzalo, de retículas de diarios ya existentes. Esta fue la mía. Muy divertido haber hecho esta actividad porque ya como que, no sé si me recae risa, me re divertí. Pero a mí me gustó mucho como ponerme a ver los diarios, ¿viste? Me pareció como clave para esto, porque es como, no es lo mismo verlo en la pantalla que verlo físicamente. Como que ahí te das cuenta realmente cuánto espacio tenés y que la letrita de 12 se lee perfectamente. Así que nada, este me pareció muy interesante. Como que tenía una ilustración en el medio, justito en el doblez. Después Abri hizo sus extracciones también de retículas con diario. Y acá ya empezaron como las pruebas eh, de lo que podría llegar a terminar siendo el orden del suplemento. Esto por ahí lo podemos pasar un poco rápido. Sí, Acá hicimos, bueno, Gonzalo hizo como un planteamiento de módulos, que es algo que aprendimos por la lectura de la teoría, que son estos. Miren, se los voy a mostrar acá de más cerca. Esto de acá de la derecha son los módulos que se pueden utilizar como base. Y después sobre esto vos ubicas los elementos como te convenga, como quieras, como te parezca, ¿no? Y creo que todos justo coincidimos en que era un formato muy, muy copado porque después podés llevarlo a lo que quieras. No es lo mismo con las columnas. O sea, a ver, porque las columnas de entrada marcadas capaz que te limitan un poco, pero esto como tiene divisiones, vos podés ver más posibilidades. Por ejemplo, en este caso, la unión de estos 4 módulos para poner texto. O sea, bueno, personalmente a mí, no sé, no sé a vos, Gonzalo, pero a mí me flasheó un montón esta sí. opción.
Sí, Incluso, total. Es viste, como. boludo, que Te cuando da muchísima libertad. Puede literal, parecer como un arma de doble filo porque por ahí uno sí, puede decir, uy, no, tengo una banda de opciones. sí, Pero yo creo que es bastante fácil una vez que entendés que podés unir los módulos y total, sobre todo cuando ya analizaste diarios. total. Y nosotros cuando le mostramos esto al profe, o sea, cuando le mostramos esto, que él como que se dio cuenta que ya nos interesaba este formato de base, un poco nos dijo, chicos, tengan cuidado con limitarse mucho, porque claro, él habrá pensado, estos pibes van a poner una cosa acá, una cosita acá, otra cosita acá, y le va a quedar el suplemento más aburrido del mundo. Y nosotros como que, bueno, profe, lo que vos digas, pero nos gusta mucho, así que lo vamos a utilizar. Porque literalmente terminamos decidiendo usarlo de base. Em, pero bueno, obviamente tomando siempre las condiciones, las recomendaciones del profesor. Pero nos había gustado mucho. Bueno, en este punto, bien, para el suplemento, volvemos al tema contexto. Había que elegir un texto que no sea ninguna de las noticias que habíamos estado analizando las semanas anteriores y que llene la doble página del suplemento. O sea, cuando vos tenés el suplemento abierto, son 2 páginas del diario, o sea, tamaño diario, imagínense lo que mostramos antes, que tienen que estar como llena de no solo las ilustraciones que hicimos y la que después íbamos a hacer, sino también texto. O sea, tenía que ser un escrito bastante largo. Entonces encontramos este estudio, ¿cómo se dice? Un artículo. Artículo. Sí, un artículo que fue escrito en 2024 y habla justamente de Argentina frente al cambio climático. Entonces lo terminamos eligiendo. Y bueno. Ah, ya llegamos acá. Bueno, este es el primer boceto de la doble página. Es bastante parecido a lo que terminó siendo, pero hubo algunos cambios en el medio. Estas 4 vendrían a ser, lo explico rápido porque esto lo armé yo, entonces después si querés vos contás sobre el tuyo. Estas Eh, 4 eran como las 4 ilustraciones de las que venimos hablando. Estos espacios azules serían como para hacer ilustraciones adicionales, que como ya adelantó Gonzalo antes, terminamos poniendo. Esto amarillo iba a ser un destacado, que básicamente un destacado es agarrar una cita del texto, que es la nota principal, que es todo esto acá en latín, que no tiene nada. Sí, sí, el tan querido Lorem Ipsum. Y como hacer una cita y ponerla en algún lado más grande, ¿viste? Como justamente destacada, ¿no? Justamente tiene que ver con las lecturas, porque algo muy interesante que quiero agregar en este momento, que nos dijo el profe, que capaz que les pueda resultar como que interesante justamente, porque a mí me resultó interesante, es que como que todo el paratexto, que esto de lo que hablábamos antes, que es el titular, el copete, el las ilustraciones, el destacado, hacen que la persona como que vaya adquiriendo información de lo que está en la nota principal sin necesidad de leerla. Hola, Can, ¿cómo va? O sea, básicamente como que capaz que lee el título y dice, ah, a ver, ve un par de ilustraciones, después lee el destacado y como que ahí va entrando. Literalmente se va introduciendo en el tema hasta que finalmente termina leyendo toda la nota. Entonces, como bueno, este destacado estaba acá y después, por una sugerencia del profe, lo terminamos moviendo. Pero sí, algo que quería decir yo en este momento es que vieron todo esto de los módulos. Lo que yo hice con este texto muy maravilloso que nos tira Illustrator de forma automática fue poner texto en un solo módulo, contar los caracteres, en una página obviamente. Entonces, si de repente nosotros decíamos, bueno, el texto que elegimos tiene tantos caracteres, lo dividíamos por la cantidad de caracteres que entraban por módulo y sabíamos cuántos módulos nos iba a tomar. Esto fue clave para mí para organizar el texto porque era muy largo y si no sabes cuánto espacio va a ocupar en la página, es muy difícil después agregar las ilustraciones de seguimiento, las otras ilustraciones, el destacado, etc. un artículo de 40 páginas. ¿Tan largo era? No me acordaba que era tan largo. Creo que sí. Ay, es verdad. Bueno, sí.
hicimos un resumen, obviamente. Bien. Bueno, y hay detalles. ¿Dónde está tu opción? ¿La has quitado? Acá. No. Ahí está. Esa era, ¿no? Esa era mi opción descartada. Sí. Era bastante más desordenada de leer. Es algo que nos dijo el profe también. Y nada, me sirvió para darme cuenta de, no, también no sabía por dónde comenzar a leer, es como que había una Claro. imagen por un lado, después la imagen esa de medio te corta todo y tenés que ir para arriba. Están las Igual, ilustraciones de seguimientos medio desordenadas también. claro. Igual quisiera agregar acá que yo valoro mucho el intento de poner la ilustración en el medio, porque me parece que debe ser muy difícil y era una muy buena idea. O sea, hubiera estado muy bueno poder poner una ilustración en el medio, pero sí creo, o sea, en el medio me refiero como justo en el doblez, porque queda recopada. Yo Claro, la vi a esa que les había mostrado antes, que fue una de las que utilicé para hacer la extracción de retícula, y queda muy copada, o sea, queda muy bien. Pero bueno, claro, como que te corta todo. sí. Y Eso es lo bueno, que tiene que estas materias te unan con el diseño gráfico, que sí, tenés que aprender qué limitaciones hay para sí, que todo sea cómodo de ver y leer. total. Van con la imagen del medio. ¿Viste? En el medio. Sí, sí, no, es que es una muy buena idea. Incluso yo me acuerdo que vos habías hecho una propuesta antes que ya tenía Sí, como un poco esta disposición. Acá está. Que ya tenía como una ilustración en el medio. El título y el texto estaban igual, pero las ilustraciones de seguimiento las habías puesto así. Y ahí ya como que tenías otra disposición un poco más organizada, ¿no? Con respecto a las ilustraciones de seguimiento. sí. Em, y bueno, eso es teoría, como habíamos dicho. Y básicamente acá yo ya empecé a tirar lo que íbamos adelantando, ¿viste? Como por tener el proceso guardado nada más. Porque claro, yo estas instancias en las que íbamos agregando cosas no las iba guardando como imagen, quiero decir, ¿no? Como que obviamente control S lo guardas, pero después cuando le haces una modificación nueva no tenés la versión anterior. Y, y nada, yo ya pensaba en este stream. Y decía, yo quiero tener como que las instancias en el medio, ¿viste? Entonces por eso guardé como este momento en el que había agregado dos nada más. Acá el destacado en el medio, que quedó muy bueno. El destacado es una de mis partes favoritas. Em, De literal. todo el trabajo. De todo el trabajo. No, porque quedó muy bueno, boludo. O sea, quedó muy bien. No sé, a mí me gusta mucho. Y también la letrita E en grande. Yo dije, los diarios hacen esto. ¿Por qué nosotros no? No, yo me imagino vos poniendo la letrita Sí, diciendo, sí. soy un diario. Soy redactora literalmente de un suplemento. Y bueno, esta fue como la primera imagen que se vio ya con el texto colocado, digamos, porque ya este no es el Lorem Ipsum. Em, Para Cante explico que sí. no es una página de revista, es una página de suplemento. Es algo que está adentro de los diarios, que son como un diario, pero es esta doble página, así como la ves, y trata de un tema en específico. Ujú. La segunda parte del cuatrimestre es hacer la portada y la contraportada. O sea, nosotros ahora entregamos esta doble página terminada y después continúa la portada y la contraportada. Ah, bueno, acá ven las partes azules. Esto es la propuesta de la que hablaba Gonzalo antes, em, que fue la definitiva al final. Es un boceto de cómo podrían llegar a quedar las dos ilustraciones. Esta parte del texto es como un apartadito. O sea, lo que llega hasta acá, hasta las ilustraciones, era casi toda la introducción de este artículo del que les hablamos antes. Y en esta parte se habla como de justamente de los intereses económicos teniendo, o sea, a ver, de no abandonar, quiero decir, los intereses económicos, pero comenzar a tener en cuenta dentro de ellos el cuidado del medio ambiente. O sea, que ambas cosas vayan de la mano. O sea,
y no de repente nos encontremos en un lugar muy próspero económicamente, tipo que tengamos un montón de plata, pero que vivamos respirando gases malignos, ¿no? Como que las dos cosas vayan de la mano. Entonces por eso se hizo como esta comparación entre el árbol que representa el medio ambiente y la plata que representa los intereses económicos. Que es un poco, quería hacer esta aclaración por lo que habías dicho antes de la ilustración de Sabri que hacía esa comparación, ¿no? Entre el mundo natural y el mundo como ya devastado por la tecnología y el hombre. Exacto. Yo recuerdo que era muy común en mi familia que mis abuelos pidieran el suplemento deportivo, claro. Y le sacaban una parte del diario y era como un mini diario. Es buenísimo. Está muy bueno Y tal eso. cual. Bien. Básicamente, lo que queda por mostrarles es las ilustraciones elegidas terminadas acá y el suplemento terminado. Les voy a leer los epígrafes para que entiendan por dónde terminó yendo el trabajo. Para la primera pusimos, profesionales advierten a la sociedad y sus autoridades sobre las extremas condiciones climáticas que predice la ciencia y exigen acciones preventivas. Esto de los epígrafes, el profe nos dijo que nos servía como para anclar un poco el tema del que se está hablando, ¿no? Y anclar la ilustración a ese tema. Sí. Porque lo que podía pasar es que si vos ves la ilustración, capaz que no terminas de entender a dónde apunta. La de la derecha yo creo que es muy clara, la del sol. Pero igual está muy bueno por poder traerla a la realidad de hoy, ¿no? A esa le pusimos, Argentina registró la peor anomalía climática de Sudamérica con olas de calor extremo que superaron los promedios históricos. Eso un poco tenía que ver con el título de la noticia, ¿no? Después, Sí. a la de las nubes le pusimos Bahía Blanca fue testigo de una lluvia extrema de más de 300 milímetros en solo 8 horas, superando todos los registros meteorológicos observados en la ciudad, de 1956 a 2025. Y en la última pusimos los proyectos que transforman residuos en otros productos de utilidad reducen el impacto ambiental y cooperan con la preservación del medio ambiente. Este proyecto está terminado, pero todavía el profe no nos lo corrigió. Cabe aclarar por las dudas. Pero yo creo que nos va a ir re bien. Bueno, esto es como lo que hablábamos antes. La mínima expresión de nuestro suplemento en columnas. Y por este lado, con la mancha tipográfica y las ilustraciones como manchas, nada más. Y bueno. Momento de la revelación final. Arre. Las imágenes están muy cargadas de significado. Era la idea. Muchas gracias por notarlo, Nico. Bueno, así nos quedó. ¿Querés hablar un poco de la ilustración principal? Que también fue como un tema. Dale. Sí. Hubieron, hubieron un par de iteraciones, pero la verdad que fue bastante rápido. Es más, lo Sí, es hicimos como verdad. en un día, me parece. Ahí la estoy mostrando en Fue grande y después tomando, vuelvo. fue tomando la idea que ya habíamos mostrado en la ilustración de la semana 4. Ujú. Eran todos juntando las manos. Y lo que acá hicimos fue poner, bueno, como si fuese tres sectores de la sociedad. Se ve que el de la Mm, derecha es como más empresarial, político, tiene un reloj y está vestido de traje. El del medio tiene un guante como para hacer connotar que es una persona trabajadora. Y la de la izquierda de todo puede ser como una persona que esté estudiando, que tenga ropa más casual o que esté elaborando alguna otra cosa. Lo que hicimos fue unir esas dos manos y la que está del lado derecho, sea la política o empresarial o lo que sea, que se está por unir, pero al mismo tiempo tiene que cuidarse o dejar de lado todo eso industrial que puede dañar al medio ambiente de una manera descontrolada. claro. Como que tiene que dejar de pensar
tanto en su bolsillo y eso como que no le es fácil, entonces como que está dudando, ¿viste? Exacto. O por lo menos eso es lo que él cree, porque justamente lo que el texto dice es que hay que empezar a pensar en las dos cosas, en tu bolsillo y el medio ambiente. O sea, que lo que vos hagas para llenar tus bolsillos no perjudique al medio ambiente. O sea, como que hay que pensar en las dos cosas. Entonces él podría llegar a encontrar de repente una solución, ¿no? Pero sería como que cambiar muchas cosas que muy probablemente le perjudiquen en algún punto, ¿no? Qué locura, qué genial. Exacto. Gracias, gente. Bueno, y algo que surgió al final, que fue justo cuando pusimos la ilustración en su lugar, fue el tema del título, que bueno, yo no sé si se acuerdan cómo estaba, ¿ven? Estaba como así, tipo normal, como por lo general suele aparecer en los diarios. Y finalmente lo pusimos de esta forma porque nos dimos cuenta de que se podía armar como una composición entre la ilustración principal y el título del suplemento, el titular, una composición como circular, que literalmente el título termina de cerrar el círculo de la Tierra, digamos. Nada, es Diseño un gráfico. diseño gráfico. My passion. Graphic design is my passion. Es una pavadita, boludo, pero ¿cómo cambiar una cosita y tenerla en cuenta para el diseño te puede llevar como a tener de repente una cosa muy original? No sé, a mí personalmente me Sí. gustó mucho ese detalle. Em, y después acá también hay una ilustración detrás del destacado, que es como muy pequeña y tal vez no se vea tan bien acá, como que se vea un poco pixelada, ¿no? Porque estamos en Canva, gente, tengan esa Sí. consideración. Es Pero, como una ola, unas olas. Se me ocurrió ponerle unas olas claro, detrás, porque hablaba de olas de calor y inundaciones, entonces yo dije, olas literalmente. banco un montón ese agregado. Y también, No bueno, es haberle necesario puesto, que se vean del todo tampoco, claro, como para separarla del texto aún más, el destacado. claro, un pequeño detalle. Y también al final le terminamos agregando color al texto, porque al poner la ilustración, el naranja del, del guante y el naranja del sol, como que dejaban ver, y también todos los colores igual, ¿eh? Todos los colores. Ustedes imagínense, si el destacado estuviera en negro, se ve como que hay arriba muchos colores y abajo casi nada. Y se ve como más aburrido. En cambio, de repente ponerle este color acá y que haga como este triángulo entre los tres naranjas, le aporta un poco más de dinamismo también para mí. Porque si no es como que estaba toda esta mitad de la página de abajo de la primera, que en realidad no es la primera, creo que es la segunda, ¿no? Y la primera sería la de la portada, no sé. Claro. Nada, como que estaba como esta mitad toda muy aburrida. Y así que por eso se le cambió el color. Y finalmente, lo último que hay acá para mostrar, digamos, es este espacio donde se terminaron agregando estas dos ilustraciones terminadas. Estos son billetes de 20.000 por si se lo preguntaban. Muy relevante. Así que bueno, básicamente eso es el trabajo hasta ahora. Yo estoy fascinada, estoy fascinada. ¿No sabes lo que me divierte, boludo? Esto, este texto que quede así, ¿sabes lo que me divierto yo acomodando esas pelotudeces? Te lo juro, no sé por qué me gusta tanto. Le da el toque. Sí. Creación visual, ¿sabes si seguimos teniendo? Tipo 4, ponele. Vos sabés que no sé, lo puedo googlear ahora mismo. Porque me encantaría seguir teniendo esta materia. Encima quedan re bien. Buenísimo. Me alegra mucho que les guste, porque a mí me gusta mucho. ¿Viste cuando haces algo que te gusta mucho? Querés que al otro le guste. Muchas gracias por unirte. Espero que vuelvas pronto por aquí. Le caíste muy bien a todos. Ya todos te siguieron. Todos lo siguieron, ¿no? Gracias, Papus. Así que tenés la obligación de subir cosas a Instagram, pues si no esa gente te siguió al Sí. pedo, boludo. No se puede así. Nos vemos. Gracias por estar y por bancar. Le mando un beso. Chao. Adiós.